El grupo número 6, nuestro tema es Teatro Europeo en el siglo XIX. Los integrantes son Mero Parales Génesis, Miranda Calderón Miriam, Morales Ortiz Jesús, Moreno Vega Nayeli, Muñoz Molina Mabel. Como bien sabemos, el teatro es toda escena dramatúrgica que se desarrolla en Europa y América a lo largo del siglo XX. Aquí incluye una prolongación de la comedia y el teatro realista del siglo XIX. Estos teatros se destacan por sus obras teatrales y representaciones artísticas, lo cual es fruto de las transformaciones sociales, culturales, políticas en Europa. En este periodo también es posible reconocer diversos movimientos artísticos que son radicalmente opuestos entre sí, como lo es el romanticismo, el naturalismo y el realismo. Este teatro también es influenciado por Shakespeare, que es redescubierto en su época así por los románticos alemanes. También es analizado por Víctor Hugo en el Pre-Cromwell en el año de 1827, quien proclama la total libertad de la invención y de la forma teatral. Es un teatro a menudo patético y el cómico se mezclan para mostrar una representación en el mundo con su totalidad. Y reglas de la escritura teatral clásica. También como vemos en el siglo XIX, las escenas que se desarrollan son con uso de una caja, donde una decoración que reconstruye 3 paredes de una habitación implican que el público ocupa el lugar de la cuarta pared, una decoración tridimensional que es reemplazada a los lienzos pintados que se usaban en el siglo XVIII. Este teatro se lo interpreta por melodrama, un género que apareció a finales del siglo XVIII, el cual es inspirado en primer lugar por Patomina y la ópera cómica, que está especialmente defendida por Wilhelm Piserku. El origen de este teatro tiene sus orígenes en el ritual cristiano, ya que la iglesia comenzó a escenificar a pasajes de la Pasión de Cristo o narraciones del Antiguo Testamento, con la intención de que las ideas que pretendían transmitir fueran comprendidas con facilidad en la población, la cual era mayor y letrada. A continuación, mi compañera. Muchas gracias, compañera. Mi tema, mi tema trata sobre la importancia del quiebre del romanticismo. Es fundamental para una nueva visión acerca del mundo y en específico del teatro, donde el realismo y el naturalismo surgen como una condición nueva de creación e implementación de las obras que juegan un papel muy acertado respecto a nuestra cotidianidad. Es decir, que ya con el quiebre del romanticismo viene el realismo y el naturalismo, donde habla más de nuestra cotidianidad, de lo que hacemos a diario, y va dejando un poco el romanticismo ya atrás. Por eso se le llama el quiebre. El siguiente tema es el teatro contemporáneo del siglo XIX. Se destaca por obras teatrales y representaciones artísticas, fruto de las transformaciones sociales. Los teatros se van adaptando a lo que piden las personas, lo que ellos desean. Por eso, sí que son culturales y políticos del tiempo y espacio en Europa. Es posible reconocer diversos movimientos artísticos que incluso eran radicalmente opuestos entre sí, el romanticismo y el naturalismo y el realismo. Uno de los tres se coincidían, el romanticismo, naturalismo y realismo eran totalmente opuestos porque no significaban lo mismo en el momento de expresarlo en el teatro. El teatro europeo a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX aparecen nuevos auditorios, un público formado por la burguesía y las capas populares, quiere decir que el público se iba modernizando, de una manera por decirlo, se modernizaban a lo que exigían los nuevos teatros, generalmente poco instruidas, que buscaban en el teatro una forma de entretenimiento de evasión, como todas las personas, o la mayoría por lo menos, trabajaban los fines de semana, ya los fines de semana se iban a entretener a un teatro para evadir ya la carga laboral y desestresarse. La interpretación también progresa y nuevas técnicas de actuación y entrenamiento del actor. Ya en ese entonces el actor se preparaba mucho mejor para expresar su teatro
Se practicaba todas las semanas, me interesaba demasiado. Mientras que la ciencia y la tecnología aportan nuevos avances en la iluminación y la escenografía. Ya los escenarios se apoyaban con la tecnología para tener mejores escenarios, con mayor luz, mejores atuendos y mejores acomodaciones. A continuación, mi compañera. Mi tema es el teatro europeo en la modernidad. Este género teatral es de más lenta evolución hacia la modernidad, debido a su doble condición de obra literaria y de espectáculo. Los empresarios que costeaban las representaciones y el público en general suelen ser reacios a cambios y experimentos. En la segunda mitad del siglo XIX, dominada el drama realista que había acabado con el exotismo y el historicismo del teatro romántico para implantar la ambientación contemporánea, el teatro realismo era muy limitado, pues se trataba de piezas moralizantes que reflejaban un mundo burgués convencional. El teatro naturalista trataba de reproducir la realidad tal y como es, analizando el comportamiento humano y sus causas personales y sociales. La siguiente diapositiva, por favor. Su desarrollo. El teatro del siglo XIX se desarrolló con el uso de la caja, una decoración que reconstruye tres paredes de una habitación e implica que el público ocupa el lugar de una cuarta pared. Esta decoración tridimensional reemplazó a los lienzos pintados que aún se usaban en el siglo XVIII, donde se interpretan el melodrama, un género que apareció a finales del siglo XVIII, inspirado en primer lugar por la pantomima y la ópera cómica, que era defendida por Gilbert de Pizarro, que escribía más de un centenar. La siguiente diapositiva. Las características. Las actuaciones de los personajes son concretas, representan los sentimientos, pensamientos y emociones, como lo son en la realidad y sin exagerar el ambiente o la escenografía es totalmente realista y verídica. El teatro en el siglo XIX se destaca por obras teatrales y representaciones artísticas, fruto de las transformaciones sociales y culturales, políticas del tiempo-espacio en Europa. Los principales dramaturgos y obras relacionadas con el teatro realista son de José Echegaray, con obras como El Loco Dios y Mancha que Limpia. A continuación, mi compañera. Los dramaturgos escandinavos. Uno de ellos es el noruego Henrik Ibsen, que empezó su carrera con dramas románticos, pero como Per Grieg en 1867, pero pronto elaboró a un teatro de ideas en prosa, de radical inconformismo y de gran profundidad psicológica. Sus protagonistas son personajes corrientes con un lenguaje natural y sencillo que imita el habla normal. Sus principales obras son Casa de Muñecas, 1880, crítica a los juicios burgueses en nombre de la autenticidad individual como una óptica feminista. El segundo es Un enemigo del pueblo en 1882, que habla sobre la lucha de un medio honesto contra la sociedad corrompida y los densos dramas. El otro es August Strindberg, que este es un autor de origen sueco que anticipa de manera lejana algunos de los motivos del teatro del absurdo. En obras como El hijo de la criada podemos advertir lo vinculada que está la vida del autor con su obra. En esta obra se refleja su infancia desgraciada por un padre autoritario. Sus enfermedades mentales definieron su existencia marcada por una crisis episódicas que lo llevaron a declarar incapaz. El siguiente es Anton Chekhov, que es el iniciador de un teatro ruso, a pesar de las dificultades vividas durante su juventud, en la que compaginó diversos trabajos con sus estudios de medicina. Debido a la ruina en la que acabó su padre, se vio pronto reconocido como escritor. Este reconocimiento no llegó a sus obras dramáticas hasta más tarde por causa de las innovaciones incomprendidas que pretendía introducir. Siguiente, por favor. El realismo. El realismo teatral fue un movimiento artístico general que comenzó en el teatro en el siglo XIX, alrededor de la década de 1870, y permaneció presente durante gran parte del siglo XX.
Desarrolló un conjunto de convenciones dramáticas y teatrales con el objetivo de aportar una mayor fidelidad a la vida real y de los textos y las actuaciones. Estas convenciones ocurren en el diseño del texto, que son escenografías, vestuarios, diseños e iluminación. Estilo de integración y estructuras narrativas incluyen recrear en el escenario un facsímil de la vida real, excepto perder una cuarta pared. Siguiente, por favor. Características de la representación teatral. En la escena se trata de retratar o reflejar una cotidianidad exacta. En la representación teatral siempre está presente la objetividad. Las actuaciones de los personajes son concretas, es decir, se representan con los sentimientos, pensamientos y emociones, tal como lo son en la realidad y sin exagerar. El ambiente o la escenografía es totalmente realista y verídica. El lenguaje usado en las representaciones es coloquial. A continuación, mi compañera. La dramaturgia. La dramaturgia en el realismo es considerado como un movimiento literario que existe y representa una realidad exacta, objetiva y concreta, que emite condiciones subjetivas y se centra en presentar generalmente a la burguesía. Y se basa en la observación del comportamiento y actitudes de los individualistas y individuos de esa época. Ya. Tenemos sus características que son, en escena se trata de retratar o reflejar una exacta cotidianidad. También la representación teatral debe ser buena. Las actuaciones de los personajes son concretas, es decir, representa sus sentimientos, pensamientos y emociones, tal como son en la realidad. También tenemos el ambiente, que es el escenario. Ese es la escenografía, es totalmente realista y verídica. El lenguaje debe ser colonial. La siguiente diapositiva. Esa no, la otra. Donde dice el naturalismo. Ya, el naturalismo es considerado como un movimiento literario que pretende representar el comportamiento, las actitudes, estudio del hombre, sustentando en una metodología determinista y materialista, representados por paisajes de la vida de los seres humanos, conflictos y problemáticos, donde deben ser sociales comunes y las costumbres de esa época. La siguiente diapositiva. Tenemos las características de ahí. Es que la actuación de los personajes de ellos deben tener inclinación hacia la representación, sentirse violentos dentro de una cruda realidad. La escenografía genera un clima difícil, turbio, agobiante y amonante. El carácter de los autores debe ser innato de la situación moral y psicológica. La temática se centra en reflejar las condiciones humanas más deplorables. Ya, la siguiente diapositiva. Por último, tenemos las escenografías y vestuarios de teatro realista y naturalista. Por primer punto, tenemos que la escenografía es la encargada de los materiales comunes y corrientes, como la silla, la escalera, las vasijas, etc.
Segundo, tenemos que son mecanismos y artefactos novedosos para cambiar la escenografía. Por tercer punto, tenemos que la gestualidad, que son las acciones y la personalidad de las personas reales y naturales que deben actuar. Ya, por último, tenemos el vestuario, que debería ser de acuerdo a la moda de esa época. Gracias. Esta fue la participación de nuestro grupo.